Queridos hermanos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra catequesis del día de hoy. ¿Ya vieron el título? Hoy solo estudiaremos a un rey, el rey Ezequías. Espero que puedan tener su Biblia a la mano, su Sagrada Escritura. Espero que tengan sus notas, su libreta de apuntes, porque hoy vamos a hacer una revisión sumaria de las etapas que hemos venido estudiando. Haremos como un repaso a vuelo de pájaro y después vamos a detenernos en este rey bueno, Ezequías, para que allí nos detengamos y empecemos a estudiar solamente al reino de Judá, el reino del sur, porque a partir de este momento, echando la mirada hacia el reino de Israel, el del norte, ya no habrá reyes. Estamos en el preciso momento de la caída de Samaria, en el año 722. Hoy vamos a estudiar este momento, pero en el reino del sur. En ese entonces, ¿qué pasaba allí? Pero siempre me gusta estar comparando los dos reinos para que nosotros nos hagamos una idea de sus diferencias, de sus semejanzas, de sus puntos de encuentro, de sus intentos de alianzas. Muchos hubo, muchos también fallidos. Muy pocos vieron florecer la unión que hubo con la monarquía unida cuando empezó con los tres reyes que estudiamos primero. ¿Lo recuerdan? El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Ya por más que se hizo después de ellos, ya no se volvió a esta unidad. Ya fue la monarquía dividida. Después del cisma, así se vivió. Bueno, eso nos proponemos hoy. Vamos a comenzar con una sencilla oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre bueno, que nos amas tanto, te pedimos que en esta hora de la tarde vengas hasta nuestras moradas, entres en nuestro corazón, ya que te lo abrimos de par en par, en sus puertas, en sus ventanas. Entra porque es tu casa. Tú has modelado nuestros corazones y es un honor para nosotros cumplir tu voluntad, seguir tus mandamientos, para así darle cumplimiento en nuestras vidas a tu promesa, porque tú eres un Dios fiel y bondadoso y nosotros queremos adorarte solo a ti, Señor. Permítenos hacerlo con cada obra de nuestras manos, con cada pensamiento, palabra, con cada decisión. Permítenos imitar los buenos ejemplos que nos das en tu palabra, consignada por escrito en la Biblia. Hoy que estudiaremos al rey Ezequías, ayúdanos a comprender lo bueno de su reinado, su vida ejemplar para nosotros, ser como Él en esos aspectos y agradarte a ti, serte fieles y corresponder al amor que tú nos has manifestado. Todo esto te lo pedimos, Señor, por intercesión de la Virgen María. Y en tu nombre comenzamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues entonces a nuestra visión sumaria. Vamos a hacer un gran esfuerzo. Me dicen si lo van recordando, y si no, pues vuelvan a sus apuntes, o si no tomaron apuntes, vayan a su Sagrada Escritura, allá al primer libro de Samuel, donde comenzamos, o vayan
en la página de nuestra parroquia a las catequesis desde las primeras que impartimos, tanto el padre Sergio como yo. Y así recordaremos, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que son 3 etapas. Ya yo voy en los reyes del reino del sur, ya en la tercera. Hoy entramos a la tercera etapa. En la primera fase de la monarquía, allá por el siglo X, la monarquía unida, la unidad israelita mantenida por el centro religioso político de Jerusalén, había cristalizado en la imagen de un rey ideal, conducido por un rey pastor arquetípico, o sea, como modelo digno de imitación, lo mejor de lo mejor, lo que se puede esperar, lo deseable. Este rey ideal vemos que sin duda es el rey David. En cuanto a lo que podemos recibir de un humano, porque después veremos que estas esperanzas de un rey ideal se remontarán, sí, a David, pero se volverán realidad y cumplimiento de todas las profecías en nuestro Señor Jesucristo, cuando el Nuevo Testamento, por boca del apóstol, nos haga colmar todas estas esperanzas con su cristología. Una relectura cristiana, ya donde se ve que Jesús es el Rey, pero esa es otra parte. Ahora vamos a esa historia de Israel, que nos ha venido enseñando que David actuó según el corazón de Yahvé, siguió sus mandamientos, fue fiel. Sabemos que sí se equivocó, pecó, cayó, pero después se levantó, pidió perdón al Señor, se enmendó, y vemos cómo el Señor es lento para enojarse, generoso para perdonar, y así entonces le concede a David que un hijo suyo se siente en su trono. Aquí vemos que esta figura arquetípica, modélica, tipo, ahí está ya cristalizada en su persona. La segunda etapa o fase la vamos a considerar desde el cisma, el año 931, y hasta la ruina de Samaria en el 722. Esto es del reino del norte, lo verán con el padre Sergio cuando lleguen a ese punto, porque él lleva otra cronología. También pues él a veces abarca un poco más, un poco menos, porque los reyes de allá duraban mucho menos en el trono. Hubo un rey que hasta duró una semana, unos reyes duraban meses, a otros los mataban en un año. Entonces por eso hubo muchos reyes, por eso la exposición de esos reyes de Israel, de los del norte, va un poco más detenida, y yo voy más rápido porque los reyes de acá duraban más, y era una sucesión dinástica, una sucesión de familia. El hijo del rey era el siguiente, mientras que allá en el norte no era así. A veces en una época tuvieron una pequeña dinastía, que ya están viendo con el padre Sergio, pero pues no duró mucho, porque allá había mucha inestabilidad, a diferencia del sur, que era un poco más unido ese reino. 2 reinos corrían parejos, con vicisitudes religiosas paralelas. La unidad dinástica y la aparente inviolabilidad de Jerusalén se contraponían a la confusión palaciega del norte, terminando con el desastre del 722. Es lo que yo les he venido diciendo en mis charlas,
que estos reinos se contraponían, pero allí iban, poco a poco. Esta es la segunda etapa. Vamos a analizar un poco la tercera fase. Solamente Judá queda en órbita, vinculando los designios salvadores de Dios según la representación de sus intérpretes. Con esto me refiero a los profetas que van haciendo explícita la voluntad de Dios, que van dirigiendo también al pueblo con sus profecías basadas en la historia que se está viviendo o que se ha vivido, muchas veces lanzando la mirada hacia el futuro, ya inmediato o ya a largo plazo, con una mirada esperanzadora del futuro, con una manera de actuar efectivamente en el presente y aprendiendo desde luego del pasado, de esa experiencia que no debe ser infecunda. Así entonces los profetas van también guiando al pueblo de Dios, porque vemos que aunque los reyes mismos de uno y de otro reino, no hay ni a quién irle, pocos son los rescatables, pues hasta ellos se van corrompiendo. En cambio, la institución del profetismo, pues aunque también tuvo sus altas y bajas, no desapareció en ese tiempo, sino que fue fructífera. Y bueno, pues ellos así representan los designios salvadores de Dios. Hemos visto ya en la sesión pasada conmigo, hace 15 días, cómo algunos profetas daban su interpretación de la vivencia actual, de los padecimientos, de los triunfos, de los gozos, o de lo que esperaban que viniera, de lo que suplicaban a Dios. ¿Se acuerdan? Isaías, por ejemplo, el propio Jeremías. Bueno, eso lo vimos en la sesión pasada. El Israel ideal de otros tiempos quedaba reducido a una sola tribu y a un territorio ínfimo, porque ya había caído en esa época el reino del norte. Ahora solamente quedaba un pedacito, el reino del sur, Judá. Una sola tribu, un territorio pequeñísimo, casi insignificante. Pero ¿esto qué querrá decir? ¿No significará todo esto un aviso para el reino del sur? ¿Ustedes qué creen? Primero, división del pueblo. ¿Recuerdan cuando leímos un pasaje? Ese me tocó a mí. Que la capa se dividió en pedazos. Solo una tribu en atención a David, un buen rey. Lo demás, pues es el reino del norte. Eso ya era un indicador. Luego, reducción de la tierra de la promesa. Recuerden que la tierra es muy importante en la promesa porque cuando Dios hace alianza con Abraham, pues le dice que le va a dar una descendencia en una tierra. Pero pues si ahora ya la tierra es muy poco territorio, que ya no estará en pie la promesa, la alianza ya no será efectiva, porque Dios es un Dios fiel, bondadoso, cariñoso con todas sus criaturas, cumple lo que promete, garantiza su palabra. Pero ¿qué estará pasando? Recuerden que yo les compartía una enseñanza de la sabiduría popular. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, complétenlo, por favor. Pon las tuyas a remojar. Pues claro, si ya cayó Samaria, capital del reino norteño, Israel,
pues ¿qué podrán decir los del reino del sur, de Judá? Bravo, nosotros vamos muy bien. No. Pero fíjense lo que pasó. Entonces, con esta caída de Samaria, en el 722, los teólogos de Jerusalén, sin embargo, no paran en este ritmo de los acontecimientos. Más bien, se detienen a sacar partido de la situación. Dios no eligió a Israel, a Efraín, sino a Judá. Esto es lo que dicen, como que dicen, bueno, entonces es una señal como de la elección que Dios ha hecho por este pueblo. Incluso una de las formulaciones de la alianza más constante es así pequeñita, y aparecen muchos de los profetas: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Dios ha elegido entonces para sí a este pueblo. A decir verdad, era una manera visualizada históricamente de reflexionar sobre la elección, el Dios que había separado a Abraham de los otros pueblos en antiguo. ¿Recuerdan? Cuando Dios le dice en una aparición a Abraham: ¿ves las estrellas? Cuéntalas si puedes. Pues más que las estrellas del cielo y más que los granos de la arena marina, así será la descendencia que yo te prometo. ¿Recuerdan? Dios lo elige de entre los demás pueblos a Abraham. Después Dios también separa a Isaac de Ismael. ¿Recuerdan? El hijo de la esclava, el hijo de la libre, de la promesa, y pues el otro, que le fue bien, pero pues por ser de Abraham hijo, pero no era hijo de la esposa, sino de la esclava. También este Dios, Yahvé, separó a Jacob de Esaú. ¿Lo recuerdan? El patriarca Jacob, después llamado Israel, que luchó misteriosamente contra un ser desconocido, que soñó una escalera donde subían y bajaban los ángeles. ¿Recuerdan cómo hizo la trampa de la primogenitura? Por un plato, un guiso delicioso, intercambió después su primogenitura con su hermano. También se disfrazó, aprovechando que su padre Isaac estaba ciego ya prácticamente. ¿Recuerdan? Pero Dios lo eligió. Ahora, los teólogos de Jerusalén dicen: pues ahora se está dejando Israel y se asume Judá. Pues es una buena oportunidad, porque esto les hará resurgir, digamos, espiritualmente, sentirse queridos, elegidos, deseados, asumidos, tomados por Dios, no dejados de su mano. Si eso le pasó al reino del norte, bueno, pues Dios nos cuide, no nos pasará algo así. Pero nadie columbraba que la misma tribu de Judá podía ser desplazada. Después lo veremos, porque a nosotros todavía nos quedan reyes. Bien, después de Ezequías que vamos a ver hoy, todavía, a pesar de que en el reino del norte ya se terminaron los reyes, a nosotros nos restarán todavía 7 reyes, todavía más, algunos siglos, más o menos 2 siglos más de reinado en Judá. También va a caer en su capital, Jerusalén, a manos de otro imperio muy poderoso también. No se comparan las circunstancias, porque pues sería juzgar con criterios anacrónicos. Es otra circunstancia, otras causas, otras consecuencias, aunque al fin pues cae. Bueno, esto es más o menos nuestra visión sumaria. Ahora vamos a ver la destrucción de Samaria en el año 722 y la constitución de varias provincias asirias
en el antiguo Israel, pues en el reino ya conquistado, que ya cayó, ponían al reino meridional de Judá cara a cara con los asirios. En Jerusalén se comienza a vivir una ansiedad incontenible. La independencia peligra a cada instante. Importa señalar que la presión asiria sobre Judá desencadena una vuelta al sincretismo religioso y al compromiso político. Bueno, esto quiere decir que como que lo que se había logrado pues vino a menos por tanta amenaza de los imperios poderosos. Qué feo, ¿no? Vamos a ver que lo que hizo caer al reino del norte también afectó y muchísimo al reino del sur, que todavía se mantuvo en pie una temporada más, pero pues ya empezó a declinar. Vamos a ver pues ahora sí a este gran rey Ezequías. Él reinó del año 727 al año 698 después de Acaz, su padre. En nuestra Sagrada Escritura podemos leer un poco de su historia. Con tiempo les encargo que lean todo el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Podría ser también todo el 19 y el 20, porque en el capítulo 20, en los últimos versículos, se nos relata la muerte de este rey Ezequías y ya comienza a reinar su hijo, pero eso lo veremos en la otra sesión. Hoy nos dedicaremos un poco a grandes rasgos a estudiar a Ezequías, rey de Judá. Vamos a leer un pequeño trozo, una perícopa. Esas sí se las leo, lo demás se las queda de tarea porque son bastantes versículos, 3 largos capítulos, pero muy interesantes. Bueno, solamente voy a leer del capítulo 18 los versículos del 1 al 5. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, en el reino del norte, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar en el sur. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de sus antepasados, como los de su antepasado David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de Aserá y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Neustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá no hubo antes o después de él uno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él. Además, derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Con esto nada más, unos cuantos versículos de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Aquí vemos que se da una introducción como a modo de evaluación al reinado que estamos estudiando, y es muy gratificante después de los sucesos de los malos gobiernos ya pasados. Recuerdan que yo les decía, estuvo a medias tintas este reinado y lo evaluábamos así. Pues no hizo nada
malo, pero tampoco nada bueno, fue mediocre. Pues ni siquiera iba al templo. Falló en esto. Hizo muchas obras públicas, beneficios materiales, pero pues dejó que florecieran los cultos paganos, otros dioses, dio permisos, toleró, fue manga ancha, otros, ¿no? Pero esta evaluación que acabo de leer es una introducción pues gloriosa, grandiosa, muy bonita. En ella se dice que Ezequías, además de ser un rey justo, suprimió, fíjense, ahora sí arrasó como con una guadaña, a diferencia de sus antepasados, los santuarios de los altosanos, donde se ofrecía incienso a otros dioses. Este rey terminó con el culto idolátrico que tanto había promovido su padre, Ahaz. Además, confió en Dios y guardó los mandamientos, como pocos reyes de la dinastía de David. Como pocos, Lo que unos dicen en su introducción, aquí en el libro de los Reyes, primero o segundo, dicen: este rey hizo lo que agrada a Yahvé, como su antepasado David. Hasta ahí uno hasta se emociona y dice: qué bien, todo bien. Pero ahí está, ¿cómo decimos coloquialmente? Pero ahí es donde la puerca torció el rabo. Pero permitió los cultos idolátricos, el paganismo, la entrada de otros dioses, las representaciones de deidades ajenas materialmente. Y entonces decimos: bueno, pues todo lo bueno que hizo entonces se vio opacado por estas inconsistencias. En cambio, la alabanza que se le da a este rey Ezequías aquí nos dice que él terminó con el culto idolátrico, confió en Dios, guardó los mandamientos, como pocos reyes de esta dinastía davídica. En momentos de crisis, Dios nunca abandona a su pueblo. No faltan los hombres que por su fidelidad a Dios trabajan por la renovación de sus instituciones y costumbres. Qué bello, ¿no? No faltan los hombres que trabajan por la renovación de las instituciones y costumbres. Porque hay hombres fieles, así como Dios es fiel, hay quien sí le es fiel a Él. Ojalá que nosotros nos contemos dentro de este número de los fieles. Recuerden, el primer amor, nuestro Dios, como dice el texto del Apocalipsis. ¿Sí? Recuerda tu primer amor. ¿Has olvidado esto? Pues esto se te reprocha. Así entonces nosotros practiquemos la fidelidad, volvamos, no olvidemos las hazañas del Señor, como Ezequías. Bueno, ellos son los que constantemente recuerdan que la historia de la humanidad es también historia de la salvación. En este momento de nuestra vida, históricamente hablando, también se puede llevar a cabo la historia de salvación. Nosotros podemos integrarnos en este proceso salvífico. No podemos decir: bueno, pues ya terminó allá con los reyes, cuando cayó el reino del norte, Samaria, cuando cayó el reino del sur, que todavía no llegamos en nuestra exposición a ese momento, Jerusalén, y ya ahí se quedó, ya no tiene nada que ver conmigo. No, Señor. Nosotros también en nuestras actividades diarias podemos hacer que Dios siga presente aquí entre los hombres, que la historia de los seres humanos también sea la historia de la salvación. Pues el reino del norte no pudo sostenerse más. Desobedeció a Dios, violó la alianza, cometió pecados que lo llevaron a la ruina. En fin, después veremos que Sennacherib invadió Judá. Veamos, ¿en qué año fue esto? En el año 14 del reinado de Ezequías. El rey de Asiria atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Qué atroz. Entonces Ezequías, rey de Judá, le mandó un comunicado y estuvo dispuesto a pagarle un impuesto muy alto en oro y plata,
pero a veces sus esfuerzos no fueron suficientes, pues había una constante amenaza de los asirios contra el reino de Judá. El temor provocado era enorme. Israel no pudo hacer frente al poderío militar de los invasores. Su soberbia era grande, tanto como la crueldad que se les conocía a sus agresores. Las expectativas puestas en el rey parecen frustrarse por el miedo que le invade. La derrota de Asiria es humillante, así como la suerte de Sennacherib, porque como el Señor estaba con este rey Ezequías, hizo que venciera Judá, a pesar de que los otros eran famosos por su violencia, por sus ejércitos bien preparados, por su poderío en esa época. Pero bueno, no pudieron. Sennacherib fue vencido, porque vemos que Dios hacía que triunfara su pueblo, ya que el rey Ezequías pues estaba luchando con Dios de su parte. Dios es fiel, el rey es fiel, entonces le iba muy bien a este pueblo. Así que Judá es librado de Sennacherib, un agresor, un atacante. Cuando el rey Ezequías ya se vio libre, pues podemos decir, hay que festejar, podemos festejar, ha ganado esta batalla. Pues no, fíjense que después cayó enfermo, aunque después Dios también le concede la salud. Ante la amenaza a Siria y después de fallar los planes de Sennacherib, Ezequías se ha mostrado como un rey fiel y lleno de confianza en Dios. Nunca desmaya, aun cuando él está enfermo. Pero viene ahora una enfermedad, es de la que les estaba hablando, que hará tambalear, titubear a este monarca. La recuperación de la salud después de esta enfermedad, que casi lo llevó a la muerte, es atribuida a los gestos de fidelidad y rectitud de este rey. Pero aún notando mejoría, Ezequías, falto de confianza, pide una señal de Dios que garantice su curación. Bueno, pues una flaqueza humana. Sin embargo, pues sí, vemos que ahí va. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió a Isaías: el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. Recobró, digamos, la confianza. Vamos a leer el texto de su muerte. Ya estamos en el capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Versículos del 20 al 21. El resto de la historia de Ezequías y de sus hazañas y de cómo construyó el estanque y el canal para llevar el agua a la ciudad está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Ezequías, reinó en su lugar su hijo Manasés. Les voy a compartir un poco más sobre Ezequías, pero en la sesión venidera, porque quiero hacer recuerdo de una gran reforma, un proyecto de restauración, sobre todo religiosa, pero también en otros aspectos, que ayudó mucho al reino del sur. Pero bueno, con esa última parte de Ezequías vamos a comenzar la sesión próxima, para después abordar a su hijo el rey Manasés, que deshizo todos los esfuerzos de su padre. O sea, tanta gloria hasta que hizo llegar este rey a su pueblo, y después con su hijo pues viene a nada, ni siquiera a menos sino a nada, porque el otro vuelve a los cultos idolátricos. Y pues no, ¿verdad? Esto no, al sincretismo religioso, al exceso de compromiso, pero con otras intenciones en lo político, a las flaquezas en las luchas, a la falta de fidelidad. Y pues ya se va viendo caer, igual que el reino del norte, este reino de Judá ya va concluyendo, va cerrando telones.
la monarquía ya no tendrá futuro aquí. Se mantiene pues por gracia de Dios, pero ya en cuanto a los hombres ya no se ve algo mejor que hasta después de una generación más, con Josías que intenta otra reforma, celebra la Pascua de una manera diferente. Esto será lo mejor del reino del sur, porque después ya hacia abajo unos 5 reyes más, 4 de ellos ya también caerá bajo Babilonia, la gran Jerusalén, el reino del sur, Judá. Hasta aquí entonces con el rey Ezequías. Si él, como David, no hubo en Judá, ni hubo después ni antes que él uno parecido a él. Pues agradezco que se hayan dado el tiempo de escucharnos esta ocasión. Pido a Dios que les bendiga en sus familias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie sus corazones y sus entendimientos para que le conozcan y le amen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén.